Warrington, Inglaterra. Una tarde tranquila en Colchester Linear Park se convirtió en una tragedia inimaginable. Una joven perdió la vida debido a lesiones graves causadas por un objeto punzante. Detrás del incidente estaban dos adolescentes que alguna vez fueron considerados amigos, y al final ambos enfrentaron sentencias de cadena perpetua, con muchos años en prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Brianna Ghey nació el día 7 de noviembre del año 2006 en la localidad de Warrington y fue descrita por su familia como una chica inteligente, valiente y alegre. Desde muy pequeña, pasó por diversas etapas en su camino para afirmar su identidad de género, algo que hizo que sus seres queridos admiraran aún más su fortaleza. Sin embargo, debido a sus diferencias, Brianna sufrió años de maltrato escolar sin recibir el apoyo adecuado de las autoridades. E incluso fue atacada por grupos de otros estudiantes mientras la policía de Cheshire no tomó acciones concretas. El trauma prolongado hizo que enfrentara angustia emocional y ansiedad. A los 16 años, Brianna asistía a Birchwood Community High School, en el área de Birchwood en Warrington, donde no tuvo una experiencia escolar feliz. Las redes sociales se convirtieron en su único refugio, en plataformas de videos cortos. Brianna se volvió una influencer con más de 63,000 seguidores, admirada por sus videos de baile con canciones populares y por sus habilidades impresionantes de maquillaje. Sin embargo, el mundo en línea tampoco era completamente seguro para ella. Seguía recibiendo comentarios hostiles. Aunque siempre intentaba mantener una actitud positiva y compartía su propio proceso para ayudar a otras personas en situaciones similares a entender que no estaban solas. En su tiempo libre, Brianna solía ayudar a otras jóvenes trans a informarse sobre la terapia de reemplazo hormonal de manera segura y legal. Ofrecía consejos sobre médicos confiables y siempre las animaba a sentirse más seguras de sí mismas. Sus amistades decían que Brianna siempre hacía que las personas se sintieran bonitas, escuchadas y jamás permitía que alguien se sintiera menos. Era realmente una inspiración y una fuente de consuelo para muchas mujeres trans en pequeños pueblos que solo encontraban apoyo y conexión a través de Internet. A comienzos del año 2023, Brianna empezó a planear un encuentro con una amiga que había conocido en línea. Tenía la intención de cambiar su apariencia antes de que terminara el año, teñirse el cabello y hacerse algunos pequeños ajustes estéticos para sentirse más segura de sí misma. Sin embargo, en ese tiempo, Brianna comenzó a sentirse cada vez más agotada por el trato cruel que recibía de ciertas personas a su alrededor. En una ocasión confesó a sus amistades que se sentía sin esperanza después de enfrentar constantemente malos tratos y palabras hirientes, incluso mencionando que quería terminar con todo su sufrimiento. Poco después, Brianna publicó un video corto en su canal titulado «Me expulsaron de la escuela». A pesar de la tristeza detrás de esa situación, ella aún intentaba compartir su experiencia para que quienes pasaban por momentos similares se sintieran comprendidos y menos solos. Después de meses de agotamiento por el maltrato y el aislamiento en la escuela, Brianna anhelaba tener una amiga de verdad con quien pudiera compartir lo que sentía. Por eso, cuando Scarlett Jenkinson,
una chica de su escuela a quien había conocido recientemente. Se acercó a ella e invitó a pasar tiempo juntas. Brianna aceptó con alegría sin dudar ni un solo instante. There was no way she could have known, but this was the moment that Brianna Ghey left her home for the last time. A Saturday morning, on her way to meet people she thought were her friends. La mañana del 11 de febrero del año 2023. Scarlett le envió un mensaje a Brianna para invitarla a reunirse en la biblioteca de Culcheth esa tarde, diciéndole que habría una pequeña reunión con algunas amistades. A la 1:45 de la tarde, una cámara del timbre captó a Brianna saliendo de su casa en la zona de Birchwood, con el teléfono en la mano y el rostro iluminado por la confianza. Antes de salir, le escribió a su madre para avisarle que se vería con Scarlett y le prometió que regresaría pronto. Siguiendo las indicaciones de su amiga, Brianna caminó durante unos 25 minutos hasta la estación de tren de Birchwood y luego abordó un autobús a la 1:38 de la tarde. Durante todo el trayecto, siguió enviándole mensajes a su madre, como siempre lo hacía cada vez que salía. A las 3:13 de la tarde, Brianna bajó en la parada frente a la biblioteca de Culcheth, donde Scarlett la esperaba junto a un chico llamado Eddie Ratcliffe, a quien Brianna nunca había visto antes. Scarlett presentó a Eddie como su nuevo amigo, y con la naturaleza amable y abierta de Brianna, no había motivo para desconfiar. Las cámaras de seguridad registraron a los tres alejándose de la parada a las 2:02 de la tarde, caminando hacia el Culcheth Linear Park, conversando y riendo como adolescentes disfrutando de una tarde tranquila de fin de semana. En el camino, Scarlett Jenkinson fingió estar en contacto con una persona que supuestamente le vendería sustancias ilegales, usando su propia cuenta para enviarse mensajes como si estuviera hablando con alguien más. Brianna, creyendo que solo estaban planeando probar un poco por diversión, le escribió a Scarlett a las 2:15 de la tarde diciendo: «Amiga, te esperaré aquí hasta que tengamos lo que vamos a comprar. Estoy muy nerviosa». En realidad, Scarlett nunca tuvo intención de adquirir nada. Cada mensaje había sido preparado por ella misma, interpretando a ambas partes para hacerle creer a Brianna que solo sería una salida amistosa. Para las 2:30 de la tarde, Brianna empezó a sentir que algo no estaba bien y le envió un mensaje a una amiga cercana diciendo: «Jenkinson está un poco rara. Creo que está fingiendo tener una persona intermediaria». Pocos minutos después, cuando las tres personas ya habían llegado a una zona más solitaria del Culcheth Linear Park, Scarlett y Eddie sacaron un objeto afilado y atacaron a la joven, quien aún creía que solo pasaba una tarde con amistades. Aproximadamente media hora más tarde, Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe fueron vistos a lo lejos por una mujer que paseaba a su perro junto con su esposo en el parque. Al darse cuenta de que los habían observado, ambos se alejaron rápidamente del lugar. Unos minutos después, la pareja se acercó y encontró a una joven tendida boca abajo, sin moverse, rodeada de manchas oscuras recientes, con las manos temblorosas. El esposo sacó su teléfono y llamó al número de emergencias. Brianna left home at 12:45, walking a mile to the bus stop that Jenkinson had told her to go to, even though there was another right by her house. Jenkinson had also told her to buy a child's one-way ticket. Brianna was an anxious teenager, and she texted her mum. En cuestión de minutos, agentes policiales y personal de emergencias
llegaron al lugar. Encontraron que la víctima aún respiraba tenuemente, pero sus heridas eran demasiado graves. A pesar de recibir atención médica inmediata, Brianna Ghey no pudo sobrevivir. Dio su último aliento a las 4:02 de la tarde. Mientras las autoridades aseguraban el área, comenzaron a tomar declaraciones de las personas presentes. La mujer que encontró a Brianna les dijo a los agentes que ella y su esposo habían visto a un joven y a una chica blanca, ambos aparentando unos 19 o 20 años. Los dos tenían el cabello oscuro y rizado. El joven vestía un abrigo largo y oscuro con capucha, mientras que la chica llevaba una chamarra de cuadros en tonos morado y negro, además de una falda o pantalones amplios. Al darse cuenta de que los observaban, ambas personas se alejaron rápidamente del parque. Ese mismo día, el Ministerio del Interior ordenó un examen forense para determinar la causa del fallecimiento de Brianna. Los resultados revelaron que había recibido múltiples impactos con un objeto filoso, sufriendo casi 30 lesiones en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda, todas provocadas por un instrumento peligroso similar a un cuchillo de cacería. Cuando los investigadores revisaron la zona del Culcheth Linear Park, encontraron rastros del objeto filoso, así como varias huellas pequeñas en el suelo húmedo, lo que sugería que más de una persona podría haber estado involucrada. Las primeras evidencias confirmaron rápidamente que no se trataba de un hecho aleatorio, sino de un acto intencional que conmocionó a toda la nación. A medida que la noticia llegó a los medios, muchas personas empezaron a especular que el caso podría estar relacionado con la identidad de género de la víctima. Sin embargo, un portavoz de la policía de Cheshire declaró en ese momento que no había indicios que sugirieran un incidente motivado por odio, añadiendo que las autoridades estaban concentradas en recopilar más información de las cámaras de vigilancia cercanas para esclarecer cada detalle. El inspector detective Mike Evans, de la policía de Cheshire, habló con los medios el mismo día de la tragedia, diciendo que se estaban llevando a cabo múltiples líneas de investigación al mismo tiempo para aclarar las circunstancias exactas del hecho. Afirmó que las autoridades estaban haciendo todo lo posible para descubrir la verdad, además de aumentar los patrullajes en la zona de Culcheth y asignar a más agentes para permanecer de guardia durante la noche con el fin de brindar tranquilidad a la comunidad local. Evans pidió a cualquier persona que hubiera estado en el Culcheth Linear Park entre la 1:30 de la tarde y las 4 de la tarde, o a cualquiera que hubiera visto a Brianna en las horas previas a su fallecimiento, que se comunicara de inmediato con la policía. También solicitó que las viviendas y negocios cercanos revisaran sus cámaras de seguridad o grabaciones vehiculares para apoyar la investigación. Gracias a su llamado público, muchas personas de la zona se presentaron, incluyendo a alguien cuya cámara de seguridad cerca de la biblioteca de Culcheth registró imágenes de Brianna caminando con dos jóvenes, una pista crucial que abrió una nueva dirección para los investigadores. Sin embargo, solo unas horas después, surgió la primera ola de controversia cuando el padre de una compañera de clase de Brianna criticó públicamente la declaración policial, afirmando: «Seamos honestos, la molestaban por su identidad de género. Esto claramente tuvo una motivación discriminatoria». Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes en honor a Brianna
y de indignación ante el ambiente de discriminación que aún enfrenta la comunidad transgénero por toda Inglaterra. Miles de personas se reunieron en St. George's Hall, en Liverpool, y en College Green, en Bristol, llevando velas y flores en vigilias profundamente emotivas para honrar a la joven, considerada por muchos como un símbolo de valentía y del deseo de vivir con autenticidad. At the entrance to the park where she died, the flowers left in memory of Brianna Ghey. It was down along the old railway line that a 16-year-old life was cut short, a life that, like so many, played out on social media, in TikTok videos like this, and a life that's been honored by her family. Mientras el público aún intentaba asimilar lo ocurrido, el equipo de investigación de la policía de Cheshire continuó buscando a las dos personas jóvenes que los testigos habían visto esa tarde en el Culcheth Linear Park. Tras recopilar grabaciones de numerosas cámaras de seguridad en la zona, en tan solo 24 horas lograron identificar a ambos sospechosos, Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe, cada uno con apenas 15 años y residentes de Warrington. Poco después, la policía realizó detenciones simultáneas en los domicilios de ambos. And officers have also released their body camera footage showing the arrests of both Scarlett and Eddie just over 24 hours after they'd killed Brianna. So you are under caution, so anything you say is getting recorded. Okay. With me being suspect is because I was the last person seen her, or how come I'm suspect? Pardon? How come I'm a suspect? How come you're a suspect? Because I'm the last person that's seen her, is it? I don't know. All the information I've received is you are a suspect. Okay. You Eddie? Yeah. Eddie, you're locked up suspicion of murder, alright? You don't have to say anything, but you may harm you eventually don't mention when questioned. So you later line in court, and if you do say evidence, do you understand? Yeah. Unlock these. I can't explain it. No, listen. Right, listen. Do it all on interview, alright? Yeah. You're going to take it to the wrong corner, you'll be interviewed about it, they'll ask you questions, alright? Yeah. Cuando los oficiales registraron la habitación de Eddie, encontraron un arma peligrosa, similar a un cuchillo que se creía había sido utilizada en el hecho, junto con rastros biológicos en las suelas de sus zapatos que coincidían con el ADN de la víctima. Este hallazgo fortaleció la teoría de que el incidente había sido planeado con anticipación y no un acto espontáneo, como muchos habían pensado al principio. El día 14 de febrero de 2023, la policía de Cheshire amplió oficialmente la investigación y comenzó a tratar el ataque como un posible hecho motivado por prejuicio. Un día después, se llevó a cabo el funeral de Brianna en Warrington, donde amigos, familiares y cientos de personas, muchas de ellas enteradas del caso a través de los medios, acudieron a despedirse en una ceremonia tranquila y profundamente emotiva. Solo unas horas después del servicio, Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe fueron acusados formalmente en relación con el caso particularmente grave. A ambos se les negó la libertad bajo fianza y fueron trasladados a un centro de detención para menores. Al día siguiente, comparecieron mediante videollamada en una breve audiencia en el Liverpool Crown Court, donde el juez David Aubrey ordenó que permanecieran bajo custodia hasta la audiencia de preparación para su declaración y juicio, programada para el día 2 de mayo. Para el 20 de julio, uno de los acusados declaró no culpable, y para el 4 de octubre, el otro hizo lo mismo. Debido a que ambos seguían siendo menores de edad, los medios tenían prohibido publicar sus nombres o fotografías durante las primeras etapas del proceso. Sin embargo, la investigación policial continuó ampliándose y comenzaron a surgir los primeros detalles sobre los antecedentes de los dos adolescentes.
los detectives descubrieron que Scarlett provenía de lo que parecía ser una familia ejemplar, viviendo con sus padres y 3 hermanos mayores en Warrington. Asistía a Culcheth High School en Cheshire, donde conoció por primera vez a Eddie Ratcliffe cuando ambos tenían 11 años. Una amistad escolar aparentemente inofensiva, que más tarde se convertiría en el origen de una de las tragedias más perturbadoras que la comunidad local había presenciado. En realidad, a los 14 años, Scarlett Jenkinson ya mostraba ideas inquietantes relacionadas con la muerte y la violencia. Había descargado un navegador especial que permitía acceder a sitios ocultos en la red oscura, donde circulaba contenido extremadamente distorsionado y dañino sobre hechos crueles reales. El día 27 de septiembre de 2022, Scarlett reveló por primera vez sus tendencias preocupantes cuando fue sorprendida llevando dulces mezclados con sustancias ilegales y entregándolos a una estudiante de 13 años. Esa niña posteriormente enfermó gravemente y su madre informó de inmediato el incidente a la policía. El hecho llevó a la escuela a suspender a Scarlett durante 5 días y a gestionar su traslado a Birchwood High School para evitar una expulsión definitiva. Sin embargo, cuando se inscribió en la nueva escuela, los administradores no fueron informados de la verdadera razón de su traslado. Los maestros solo sabían que Scarlett había sido sorprendida con dulces que contenían sustancias dañinas y que se le estaba dando una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Ninguno de ellos podía imaginar que, detrás de su comportamiento callado, había una mente inestable capaz de acciones peligrosas para otros. En su nueva escuela, Scarlett y Brianna comenzaron a acercarse después de que Scarlett notara que Brianna era diferente y fascinante. Rápidamente se hicieron amigas, conversando con frecuencia en el salón de inclusión del plantel y continuando sus charlas más tarde a través de WhatsApp e Instagram. Sin embargo, la relación pasó poco a poco de amistad a obsesión. Scarlett admitió después al psiquiatra infantil, Dr. Richard Crutch, que sentía que estaba a punto de perder a Brianna como amiga y que había tenido pensamientos sobre hacer que Brianna desapareciera. Al mismo tiempo, se volvió cada vez más absorbida por contenido violento, viendo numerosos documentales y tomando notas sobre personas que habían cometido delitos famosos. Solo 2 semanas antes del incidente, Scarlett le había dado a Brianna pastillas mezcladas con sustancias desconocidas, lo que hizo que Brianna llegara a casa con un dolor intenso, sujetándose el estómago y temiendo estar en un peligro serio. Su madre, Esther Gay, la llevó de inmediato con un médico, sospechando al inicio un problema de salud agudo. Mientras tanto, Scarlett parecía creer que sus acciones podían ocultarse bajo la apariencia de una supuesta sobredosis relacionada con las dificultades emocionales que Brianna había estado enfrentando. El día 23 de enero del año 2023, aproximadamente al mismo tiempo en que Brianna se enfermó, Scarlett comenzó a intercambiar mensajes por WhatsApp con Eddie, en los que escribió con frialdad: ¿Sabes de quién te hablé? Brianna, sigo intentando hacerla desaparecer, y la forma más fácil es hacer que tenga una sobredosis. Más tarde ese mismo día, Scarlett volvió a enviarle un mensaje a Eddie: Brianna sigue enferma. Tal vez las pastillas que le di la están afectando poco a poco. Ese plan cruel falló cuando Brianna se recuperó gradualmente después de algunos días de tratamiento. Si Scarlett hubiera tenido éxito, la familia de Brianna
podría haber creído que la partida de su hija fue una tragedia personal relacionada con sus problemas emocionales. Mientras tanto, Eddie se volvió cada vez más curioso y quería involucrarse más en las ideas distorsionadas de Scarlett. En los días previos al incidente, Scarlett le dijo a Eddie que adoraba fuerzas oscuras y alardeó de que guardaba numerosas notas sobre personas como Richard Ramírez y Jeffrey Dahmer en cuadernos escondidos en su habitación, aunque compartía algunos de los intereses sombríos de Scarlett. Eddie en realidad provenía de una vida relativamente común, criado en una familia considerada estable y afectuosa. En enero del año 2023, Eddie comenzó a presumir ante sus amigos que había comprado un cuchillo de campamento durante un viaje familiar de esquí a Bulgaria, y desde entonces empezó a expresar pensamientos distorsionados, describiendo una sensación de deseo de destruir, un deseo que solo se intensificó bajo la influencia de Scarlett. Cuando los investigadores registraron la habitación de Scarlett, encontraron una inquietante lista de 5 adolescentes que Scarlett y Eddie habían marcado como personas que deberían desaparecer, todo por motivos triviales. Después de varias conversaciones, eligieron a Brianna como su primer objetivo y planearon llevar a cabo el acto usando el mismo cuchillo que Eddie había comprado. También redactaron un plan detallado para el incidente, un documento que más tarde fue incautado por la policía. Cuando se revisaron los teléfonos móviles de los sospechosos, se descubrió una serie de mensajes entre Scarlett y Eddie que revelaban la inquietante profundidad de la obsesión de Scarlett por la víctima. En los primeros intercambios, Scarlett había descrito a Brianna como tan diferente y hermosa, pero poco después esa admiración se transformó en una fijación oscura. Tras fracasar en el intento de envenenamiento, Scarlett y Eddie comenzaron a hablar seriamente sobre llevar a cabo el acto juntos, marcando un cambio completo en su relación, de una curiosidad sombría a un peligro real. Unos días antes del incidente, Scarlett intercambió mensajes con su cómplice, a quien tenía guardado en su teléfono bajo el nombre Tesco John Wick, confesándole que quería hacerle daño a Brianna simplemente porque sería divertido, diciendo que deseaba ver puro miedo en su rostro y escucharla gritar, y presumiendo que acababa de ver su película favorita, Sweeney Todd. Más tarde le recordó a Eddie que llevara el arma afilada que había comprado, a lo que él respondió preguntándose si la víctima gritaría como un hombre o como una chica. Solo unas horas después de la tragedia, Eddie incluso le envió un mensaje a Scarlett preguntándole si era apropiado escribirle a una chica que le gustaba en el día de San Valentín, sin mostrar ningún signo de remordimiento, y ambos continuaron intercambiando mensajes que deshumanizaban a Brianna. Gracias al plan, escrito a mano, que se recuperó, los mensajes entre los dos sospechosos y las grabaciones de seguridad de la zona, los investigadores pudieron reconstruir con precisión la cadena de eventos que llevó al día en que la vida de Brianna fue arrebatada. Mientras avanzaban los preparativos para el juicio, el caso provocó una ola de indignación y duelo en todo el Reino Unido. El día 17 de febrero del año 2023, una estación de radio con temática de la comunidad LGBT llamada Gaidio anunció que se uniría a otras estaciones de todo el país para transmitir un minuto de silencio a las 11 de la mañana en memoria de Brianna Ghey y como gesto contra la discriminación hacia las personas transgénero.
La iniciativa se inspiró en un artículo emotivo escrito por la locutora transgénero Stephanie Hurst, quien compartió sobre los prejuicios y el dolor que con frecuencia enfrentan las personas trans en la sociedad. Al mismo tiempo, los amigos de Brianna crearon una cuenta conmemorativa en una plataforma de videos cortos y una página de GoFundMe para apoyar a su familia. En tan solo 3 días, las donaciones superaron 70,000 libras, con más de 36,000 personas contribuyendo y enviando mensajes de solidaridad. Los padres de Brianna expresaron un profundo agradecimiento por el cariño y la generosidad de la comunidad, explicando que los fondos se utilizaron para cubrir los gastos del funeral, renovar su habitación y crear joyería conmemorativa para que los familiares pudieran llevar un recuerdo de ella. La cantidad restante se donó a una organización benéfica que apoya la salud emocional de jóvenes en el Reino Unido, como una forma de continuar compartiendo la bondad que Brianna siempre transmitía a los demás. Sin embargo, en medio de la ola de duelo y apoyo hacia Brianna, algunos usuarios de redes sociales aprovecharon el caso para difundir contenido falso, incluso editando imágenes de su lugar de descanso y reemplazando su nombre por pronombres masculinos, mostrando una grave falta de respeto hacia su identidad. En respuesta a los comentarios ofensivos y discriminatorios, los padres de Brianna se vieron obligados a eliminar su cuenta personal en la plataforma de videos para evitar más daño emocional. A medida que la situación empeoraba, muchas figuras políticas y públicas alzaron la voz en su defensa. El miembro del Parlamento por el Partido Laborista Dan Butler escribió en Twitter: «Cualquier persona en redes sociales que esté usando el nombre de nacimiento de Brianna y borrando deliberadamente su identidad debería sentir vergüenza de sus acciones». En la misma línea, la parlamentaria Nadia Whittom afirmó que Brianna merecía la oportunidad de crecer como una joven hermosa y vivir en un mundo donde las personas trans sean seguras y respetadas. El ex líder laborista Jeremy Corbyn también publicó un tributo, diciendo que la vida de Brianna fue arrebatada simplemente porque quería ser ella misma. A pesar de la compasión y solidaridad generalizadas, la familia de Brianna enfrentó otro desafío legal. Según la ley vigente del Reino Unido, las personas menores de edad no pueden recibir un certificado de reconocimiento de género, lo que significa que el certificado de defunción de Brianna probablemente incluiría su género de nacimiento. Esto generó una campaña masiva en línea pidiendo al gobierno que otorgara a Brianna un certificado de reconocimiento de género como un gesto de dignidad y respeto hacia su verdadera identidad. La petición superó rápidamente 133,000 firmas, pero finalmente fue rechazada por el gobierno británico, que declaró que la política existente mantiene el equilibrio adecuado y que no tienen planes de cambiarla. Para el mes de septiembre del año 2023, la madre de Brianna, Esther Gay, había lanzado una campaña significativa en Warrington con el objetivo de introducir programas de atención plena y educación sobre bienestar emocional en las escuelas locales. La iniciativa obtuvo rápidamente un fuerte apoyo por parte de la comunidad, recaudando más de 80,000 libras en un corto periodo de tiempo. Esther compartió que este esfuerzo no solo buscaba ayudar a que los estudiantes aprendieran a manejar sus emociones y enfrentar la presión, sino también crear un legado duradero en honor a su hija, una joven que siempre creyó en la bondad, la empatía y el poder del cariño.
Mientras permanecían bajo custodia, Eddie Ratcliffe y Scarlett Jenkinson siguieron buscando cualquier forma posible de reducir la sentencia que podrían enfrentar. Después de su detención, Eddie comenzó a presentar dificultades graves para comunicarse, excepto cuando hablaba con su madre. Psicólogos designados por el tribunal lo evaluaron y diagnosticaron un trastorno del espectro autista acompañado de mutismo selectivo. Como resultado, durante el juicio, el tribunal permitió que Eddie respondiera escribiendo en una computadora, mostrando sus respuestas en una pantalla para el jurado y siendo leídas en voz alta por un intermediario. También se le permitió tener su revista favorita y un pequeño juguete antiestrés para ayudarlo a mantenerse calmado durante las audiencias. Sin embargo, muchos observadores pensaban que estas conductas podían ser parte de una estrategia para generar empatía ante el jurado. En cuanto a Scarlett, también fue sometida a múltiples evaluaciones psiquiátricas, y los médicos concluyeron que padecía un trastorno grave de conducta antisocial con una capacidad muy limitada para la empatía. Debido a ello, se informó previamente al jurado que ambos acusados podían mostrar emociones o reacciones inusuales durante el juicio como resultado de sus condiciones psicológicas. Aún así, muchas personas consideraban que estaban siendo tratados con una indulgencia especial, algo que Brianna, la víctima, nunca tuvo la oportunidad de recibir. El juicio oficial comenzó el día 27 de noviembre del año 2023 en el Tribunal de la Corona de Manchester, debido a que el caso seguía atrayendo una enorme atención pública y ambos acusados eran menores de edad. El tribunal impuso estrictas restricciones de información, prohibiendo la divulgación de sus identidades reales. Durante todo el proceso, a Scarlett se le identificó como Chica X y a Eddie como Chico Y. Además, se invitó a un especialista en identidad de género para explicar la identidad trans de Brianna al jurado de 14 miembros, garantizando que comprendieran plenamente el contexto y valoraran el caso de forma justa. En la primera audiencia, ambos acusados insistieron en que nunca esperaron que el otro actuara e intentaron culparse mutuamente, alegando que solo habían sido espectadores. Sin embargo, la fiscalía subrayó que ambos eran jóvenes inteligentes, con alto funcionamiento y provenientes de familias estables, pero que mostraban un inquietante deseo de causar daño, y habían planificado sus acciones con semanas de anticipación. El hecho de que Brianna confiara en ellos y los considerara amigos fue visto como un factor agravante, haciendo que el acto resultara aún más reprobable ante el jurado. En su declaración ante el jurado, Scarlett admitió que solía tener fantasías oscuras, pero insistió en que nunca tuvo la intención de hacerlas reales. Sin embargo, el informe del psiquiatra forense reveló lo contrario. Scarlett había confesado que había herido a Brianna varias veces con un objeto afilado y afirmó que el acto la hizo sentir fascinada. También admitió que tenía la intención de conservar una parte del cuerpo de Brianna como recuerdo, mencionando específicamente sus ojos hermosos. Mientras tanto, el equipo de defensa de Eddie argumentó que había sido Scarlett quien le pidió llevar el objeto peligroso al parque y que ella era la única que tenía un plan claro para hacerle daño a Brianna. Alegaron que Scarlett había explotado la condición psicológica de Eddie para manipularlo, convirtiéndolo en una herramienta para su propia agenda. Según su argumento,
aunque Eddie pudiera haber sido quien invitó a Brianna al parque y discutió el plan, todo formaba parte de una fantasía delirante. Y Scarlett fue la que realmente llevó a cabo el acto. En contraste, el equipo legal de Scarlett acusó a Eddie de ser quien infligió directamente las heridas, citando pruebas forenses que mostraban una cantidad significativa de rastros biológicos de Brianna encontrados en la ropa de Eddie, mientras que no se detectó ninguno en Scarlett. Después de 3 semanas tensas de procedimiento, el jurado finalmente alcanzó un veredicto, el 20 de diciembre del año 2023. Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe fueron declarados culpables en el caso particularmente grave que involucraba a Brianna Ghey. Al día siguiente, la jueza Amanda Yip declaró que era necesario hacer una divulgación completa del caso, debido a que se trata de un asunto de interés público excepcional, y ordenó levantar las restricciones de anonimato que se habían mantenido hasta ese momento. Inmediatamente después del fallo, se hicieron públicas las identidades reales de los 2 acusados, y Gran Bretaña quedó consternada al saber que los responsables de la tragedia de Brianna tenían apenas 15 años, adolescentes que parecían todavía en su inocencia, pero que se habían convertido en el centro de uno de los casos más impactantes en la historia reciente de la nación. El 2 de febrero del año 2024, tuvo lugar la sentencia oficial en el Tribunal de la Corona de Manchester. Scarlett Jenkinson fue condenada a cadena perpetua con un período mínimo de 22 años antes de ser elegible para la libertad condicional, mientras que Eddie Ratcliffe recibió la misma condena con un período mínimo de 20 años. I have weighed all the aggravating and mitigating factors that apply to each of you. Although I have taken the same starting point, I have concluded that the final minimum terms must be different. In Scarlett's case, the aggravating features are significant and would have led to a substantial uplift to the starting point, but for the mitigation, particularly that relating to maturity and mental disorder. There must still be an uplift, but it will be moderated. In Eddie's case, I find that the balance to be struck between aggravating factors, which are not quite as high as in Scarlett's case, and the mitigation I have identified is such as to cancel each other out. In saying that, I have taken account of all the medical evidence and accept the diagnosis of ASD has some impact, but the extent to which it reduced your culpability in the circumstances of this offending is limited. This was undoubtedly a very serious offence with multiple aggravating factors. That is the context in which I impose minimum terms which are lengthy for offenders of your age, albeit significantly less than an equivalent sentence for an adult. The parole board will have to decide if and when either or both of you can be released. That will only happen if you no longer pose a danger. If you are released, you will remain on licence for life and you may be recalled to prison. I will now sentence each of you. You may remain seated. In both cases, the relevant statutory surcharge will apply. Scarlett Jenkinson, for the murder of Brianna Ghey, you will be detained at His Majesty's pleasure. I set the minimum term at 22 years, less the 352 days that you have spent on remand. Eddie Ratcliffe, for the murder of Brianna Ghey, you will be detained at His Majesty's pleasure. I set the minimum term at 20 years, less the 352 days that you have spent on remand. Please take the defendants to the cells and their legal teams will come and see them before they go to begin their sentences. Thank you. Durante la sentencia, la jueza Amanda Yip describió el caso como
un acto de brutalidad excepcional, señalando que las lesiones en el cuerpo de Brianna revelaban un ataque prolongado y violento. Señaló que Brianna podría no haber perdido el conocimiento de inmediato, lo que convirtió sus últimos momentos en una forma de tormento tanto físico como psicológico. La jueza Jeep enfatizó que el crimen fue claramente premeditado, declarando que Scarlett actuó por un deseo distorsionado y obsesivo de causar daño, mientras que Eddie mostró hostilidad hacia la identidad transgénero de Brianna. Además, destacó que ambos habían elegido deliberadamente a Brianna porque creían que era un objetivo fácil. Finalmente, la jueza concluyó que las evaluaciones médicas sobre las condiciones psicológicas de los acusados no podían considerarse una justificación para sus acciones, ya que ambos eran plenamente conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal. El 7 de marzo del mismo año, el Ministerio de Justicia anunció que tanto Scarlett como Eddie habían presentado solicitudes de permiso para apelar sus sentencias. Sin embargo, el 16 de abril, el departamento confirmó que sus apelaciones habían sido rechazadas por haber sido presentadas fuera del plazo legal, al momento de dictarse las sentencias. Tanto Scarlett Jenkinson como Eddie Ratcliffe permanecieron fríos e inexpresivos, mostrando casi ninguna reacción. Después del juicio, en una declaración al Warrington Guardian, los padres de Scarlett dijeron estar profundamente arrepentidos y totalmente de acuerdo con el veredicto del jurado. También ofrecieron una sincera disculpa a la familia de Brianna, a sus amigos y a la comunidad afectada por este desgarrador caso. Por su parte, la madre de la víctima, Esther Gay, compartió que había perdido todo sentido de empatía hacia los responsables de la tragedia de su hija porque ninguno de ellos ha mostrado remordimiento. Prometió que nunca olvidará el valor y la fuerza inquebrantable de Brianna, diciendo que su hija siempre será recordada como alguien que nunca tuvo miedo de ser ella misma. El padre de Brianna, Peter Spooner, también expresó un profundo orgullo por su hija, diciendo que estaba tan orgulloso de Brianna y nunca dejará de amarla. Aunque el dolor persiste, tanto Esther como Peter han transformado su pérdida en acción positiva. Se asociaron con la diputada de Warrington North, Charlotte Nichols, en una campaña nacional para instar al gobierno a financiar programas de atención plena y educación sobre salud mental en todas las escuelas de Inglaterra, con la esperanza de prevenir tragedias similares y ayudar a la próxima generación a crecer en un entorno más seguro, amable y comprensivo. En el primer aniversario del trágico caso, se celebró una solemne ceremonia conmemorativa en el Golden Square Shopping Center en Warrington, donde más de 1,000 residentes, amigos, familiares y líderes locales se reunieron para honrar y recordar a Brianna Gay. El evento fue profundamente emotivo, con discursos sinceros sobre el valor, el carácter y la fortaleza interior de la joven, sirviendo como un recordatorio poderoso de que la luz que Brianna dejó atrás nunca se apagará. Apenas unos días después, el 18 de febrero, se realizó un concierto conmemorativo titulado Live Your Truth and the Brewers, ubicado en el Gay Village de Manchester. El evento no solo fue un homenaje a Brianna, sino también una celebración del amor y la autenticidad, alentando a todos a vivir con verdad y siendo ellos mismos. El concierto recaudó más de 1,700 libras, y todos los ingresos se donaron a la campaña Peace in Mind y al proyecto
Mindfulness in Schools en el Reino Unido, ambos dedicados a colocar entrenadores de salud mental en cada escuela de Warrington y eventualmente en todo el país, como un legado duradero inspirado en la historia de Brianna. La historia de Brianna Ghey no es solo un caso desgarrador registrado en la historia de Inglaterra, sino también un poderoso recordatorio de las devastadoras consecuencias de la discriminación, la indiferencia y el dolor emocional que pueden sufrir los jóvenes cuando carecen de comprensión y protección. Brianna dejó este mundo a los 16 años, pero su valor, amabilidad y determinación de vivir auténticamente continúan inspirando a miles. Su historia nos recuerda que cada palabra, cada acción, no importa cuán pequeña, puede salvar un alma en desesperación. Gracias por escuchar la historia de hoy en Documental sobre Crímenes Reales, donde no solo relatamos casos de la vida real, sino que también recordamos, reflexionamos y nos recordamos unos a otros vivir con compasión cada día. Si la historia de Brianna te conmovió, comparte este video para difundir el mensaje de empatía y justicia. No olvides dejar un comentario en su memoria, dar me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia en Documental sobre Crímenes Reales. Nos vemos en el próximo video, donde juntos continuaremos buscando la verdad y dando voz a quienes ya no pueden hablar por sí mismos.